Después de ese recorrido digo, ¿el Estado investigó o no investigó? Ah, no investigó, es admisible. Por eso, en un principio, ¿cuáles son las preguntas que se deben formular? Primero, si hay o no actuaciones judiciales en curso. Si ha habido investigaciones en el Estado. Solo cuando estas respuestas son afirmativas o positivas, pasamos a analizar el siguiente criterio, que es falta de voluntad o falta de capacidad. Porque ya habíamos dicho, en primera hipótesis, falta de acción. El Estado investiga y se dan los referentes dichos en precedencia, se puede admitir la situación o el caso. Sin embargo, si se verifica que el Estado adelantó investigación y enjuiciamiento, en principio la situación es inadmisible, porque si el Estado investigó, pues no se puede admitir. Sin embargo, hay un criterio dual muy interesante que plantea el mismo artículo 17 del Estatuto de Roma. Esto es, que aún habiendo investigaciones, aún habiendo juzgamientos, voy a verificar si se trató de verdaderos enjuiciamientos, de verdaderas investigaciones. Por eso, si hay investigaciones, ahí sí yo me pregunto si hay falta de voluntad del Estado o falta de capacidad. Vean que es dual el asunto. Si no hay investigación, es admitible. Si hay investigación, puede ser inadmisible, pero también puede ser admisible cuando se demuestre la falta de voluntad o dos, la falta de capacidad. Por eso, cuando hay inacción, no se pregunta a uno si hay falta de voluntad o hay falta de capacidad. Y tal vez he sido reiterativo, pero creo que es un tema que debe quedar bien claro. Inacción, yo no me pregunto nada después porque el Estado no ha actuado. Si ha actuado, ahí sí me pregunto, ¿será que ha habido falta de voluntad? ¿Será que ha habido falta de capacidad? Para lograr concretar en una manera más certera el principio de complementariedad a través del test que gobierna esta discusión. Ahora, se habla de falta de disposición. En consecuencia, me pregunto la falta de disposición cuando ha habido, bien, investigaciones. Solo cuando las ha habido. ¿Hacia dónde apunta la falta de disposición? Miren, el objetivo, y así se dijo desde la redacción, ¿cuál fue? Crear una disposición dirigida ¿a qué? A evitar que se adelantaran juicios ficticios destinados a proteger a los principales perpetradores. Porque piensen ustedes, si se dijera que la simple acción del Estado da lugar a la inadmisibilidad, pues cualquier Estado podría fomentar procedimientos irreales, no genuinos, ficticios, y no habría lugar a que se complementara la jurisdicción en esos casos. A la inversa, los redactores quisieron imponer un criterio, y en efecto se impuso, según el cual existiera la posibilidad de investigar esos hechos, aún habiendo investigación, cuando esa investigación o juicio ha sido ficticio. Y el estatuto delinea tres hipótesis a partir de las cuales yo puedo pensar si ha habido o no un juicio de esta característica, es decir, ficticio, no genuino. Primero, si se demuestra que a pesar de que ha habido investigaciones y las investigaciones se erigieron con el propósito de sustraer de responsabilidad a la persona de que se trate, puede haber admisibilidad. Se demostró que se creó ese proceso con un fin en el cual la mala fe es evidente y debe demostrarse. El Estado, ¿qué quiso? Blindar a esa persona de cualquier posibilidad para que respondiera por los crímenes que cometió. Es una aparente realización de un proceso. Claro, es sumamente complejo de demostrar,
porque estamos hablando del propósito de un Estado de sustraer a alguien de responsabilidad penal. Y el Estado que así actúa lo actuará bajo la mala fe. Y la finalidad del Estado es sustraer a esa persona de responsabilidad penal. En consecuencia, si bien es cierto, es una hipótesis que la lectura parece ser clara, el propósito de sustraer a la persona de responsabilidad penal, la práctica está dirigida a una prueba difícil de obtener y un hecho difícil de demostrar. ¿De dónde sale la prueba para verificar si hubo mala fe del Estado? Y dos, es una acusación muy seria. Poner bajo la lupa un Estado en el cual se le dice la investigación que usted adelantó fue ficticia. Y como son crímenes internacionales y son suficientemente graves, yo voy a investigarla como tribunal internacional. Es una acusación muy seria. Entonces no es en la práctica, y desde luego así será, de difícil consecución la prueba de que el proceso ha sido dirigido con ese propósito y por supuesto que el Estado actuó con esa mala fe. Entonces, ¿cuándo puede haber falta de voluntad? Primero, cuando el Estado o cuando hay un propósito de sustraer a una persona de responsabilidad penal. Segunda hipótesis, ahora, ¿pueden confluir las tres? Sí. ¿Se requiere una sola para la admisibilidad? Es un tema también hermenéutico, porque el estatuto alude a que la Corte las examinará. No está diciendo si debe ser una o deben ser todas, pero parece que adoptar un criterio medio es el que puede ser a la hora de la práctica el más aconsejado. Sin embargo, digamos que la discusión está empezando. Segunda causal, cuando haya habido una demora injustificada, y esa demora injustificada sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona. Porque hay casos en cuales la demora es justificada. ¿Y qué hacemos en países como los nuestros, en los cuales la demora en los procesos es apenas una más de las situaciones que se viven a diario en el sistema judicial? Debe haber una demora, y la demora sea injustificada, o la demora, digamos, esté dirigida a que la persona no comparezca o evadir la comparecencia de la misma. Resulta entonces evidente que esa segunda característica de que haya habido una demora injustificada no se cumple con la simple demora, sino que aunado a ello, esa demora debe ser con la intención de que la persona no comparezca y no sea en efecto juzgada. Tercero, cuando se sustancie el proceso sin obedecer a criterios de imparcialidad o independencia. Es decir, el Estado investigó, pero no lo hizo de manera independiente o imparcial. Eso es un punto que va a servir para determinar la admisibilidad del caso de la situación. ¿Es admisible por qué? Porque resulta que el Estado, a la hora de adelantar los procedimientos, lo hizo en contra de dos principios centrales: la imparcialidad y la independencia. Entonces, nótese cómo es muy interesante y sobre todo muy compleja la discusión de la admisibilidad por falta de voluntad. Hubo procesamientos, pero el Estado no tuvo voluntad. ¿Por qué no tuvo voluntad? Uno, adelantó el proceso con el propósito de sustraer de responsabilidad penal a la persona. Dos, una demora injustificada e incompatible con la intención de hacerlo comparecer. Tres, no hubo imparcialidad, no hubo independencia de los órganos judiciales. Si se debe cumplir las tres o una sola, la respuesta no está dada, porque el Estatuto de Roma dice las examinará. La primera, por supuesto, es la más compleja: edificar la mala fe del Estado. Las otras dos, como se puede notar, son un poco más objetivas, más palpables, si se permite esa expresión. Pero lo importante es que se entienda que más difícil es y tiene un cariz más subjetivo demostrar la mala fe
que demostrar dos criterios que pueden estar acompañados con referentes objetivos. Una demora injustificada, según la complejidad del asunto, el comportamiento de las partes, la naturaleza del derecho de que se trate. Uno podría ver que la demora ha sido injustificada atendiendo un lapso que ha transcurrido. Independencia e imparcialidad, por supuesto, también podrán estar dirigidas a unos criterios un poco más aterrizados que el primero. Entonces, si en efecto se demuestra y se determina que hay falta de voluntad, a pesar de que ha habido investigación, el Estado puede investigar. La Corte Penal Internacional, por supuesto. Si el Estado frente a ello falla, pues será la Corte Penal Internacional la que se arrogue esa facultad. Falta de capacidad. Entonces ya dijimos, hay un referente de falta de voluntad, otro de falta de capacidad. Puede que el Estado quiera investigar, pero no puede. Entonces la Corte dice, hay crímenes de competencia, son de la suficiente gravedad. Usted inicia unos procesos, pero no tiene la capacidad para adelantarlos. Entonces yo puedo adelantar los procedimientos. Hay que hacer un pequeño paréntesis ahí, que está dirigido a la misma discusión. Y es el siguiente. Hay quienes también plantean desde la perspectiva de la complementariedad cooperativa, según la cual, cuando el Estado no tiene la capacidad para investigar, la Corte hace un acompañamiento para, en esos casos de falta de capacidad, lograr ayudar al Estado para que éste pueda investigar. Entonces, de un lado, puede haber investigación y si demuestro falta de voluntad, la Corte puede investigar a condición de que se den los presupuestos dichos. 2. Puede haber intención verdadera de investigar, pero no tiene el Estado la capacidad para hacerlo. ¿Qué dice el Estatuto para verificar la falta de capacidad? Por ejemplo, un colapso total de la Administración de Justicia. Piensen ustedes en un evento en el cual la Administración de Justicia de un país ha colapsado totalmente. Un colapso sustancial. Es la segunda hipótesis. Es decir, no es un colapso total, pero es un colapso sustancial que puede cobijar a un sector del Estado y que pueda lograr determinar la falta de capacidad para investigar. O cuando se carece de la jurisdicción para investigar. Entonces, es un referente en el cual el Estado, reitero, puede tener la voluntad genuina de investigar, pero no tiene la capacidad porque ha colapsado su sistema de justicia. Y ese colapso puede ser o total o sustancial, no parcial, sustancial. Y cuando se carece de la Administración de Justicia para ello, si no la tiene, resulta apenas coherente que se supere el test de admisibilidad.